Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Génesis, capítulo 37, versos 3 y 4, y luego leeremos los versos del 18 al 20. Génesis 37, 3 al 4, y luego leeremos del 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. A lo mejor ustedes han escuchado en algún momento la expresión hasta en las mejores familias. Este es un dicho popular en nuestra lengua, en el español, y se utiliza para señalar que incluso en los entornos más respetables, ejemplares y privilegiados pueden ocurrir problemas, defectos, errores, situaciones inesperadas. Es una forma de reconocer que nadie está exento de imperfecciones. Nadie está exento de dificultades, independientemente del estatus que se pueda tener, de la reputación que haya o de la calidad de aquella familia. La familia es una institución creada por Dios. Lo hizo para que la familia sea un lugar donde encontremos amor, apoyo y crecimiento espiritual. Sin embargo, muchas familias han experimentado el dolor de lo que se conoce como la disfunción. La palabra disfunción en español se refiere a un mal funcionamiento. Eso es disfunción. Un mal funcionamiento o una alteración en el empeño normal de algo. Eso es disfunción. Ya sea esto de un órgano, la disfunción del hígado, la disfunción del estómago, o un sistema, la disfunción del sistema político, o una máquina, o incluso una familia. Una familia puede haber dejado de funcionar correctamente y entra en disfunción. El anhelo de Dios y el deseo de Dios es que la familia sea el lugar donde tú encuentres el amor que no encuentras en otro lugar. Que ahí encuentres el apoyo que no encuentras en otro lugar. Que ahí encuentres el crecimiento espiritual que no encuentras en otro lugar. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Pero la disfunción, el pecado, viene a cambiar eso. Y nuestras familias comienzan a estar marcadas por conflictos, favoritismos, falta de comunicación y heridas emocionales. Hay una imagen que quiero mostrarles que me causa mucha gracia esta imagen. La he visto en Facebook, a lo mejor ustedes ya la conocen. Ok. Muy bien. Tal vez ustedes vieron esta imagen. Así dice mi mamá: a todos mis hijos los quiero igual. Yo no tengo favoritos, pero en la pared hay una enorme foto de uno de ellos y las otras bien chiquitas, ¿no? Pero mamá dice: a mis hijos todos los quiero por igual. Pero cosas así contradicen afirmaciones de ese tipo. Mis hermanos, la Biblia nos muestra ejemplos de familias que enfrentaron dificultades. Y como Dios, y nos habla también de la manera en que Dios trabajó en medio de ellas para traer sanidad y propósito. Uno de los ejemplos más claros de una familia disfuncional en la Biblia es la familia de Jacob.
Su historia, la historia de Jacob, está llena de conflictos entre hermanos, favoritismos, engaños. Todo esto llevaron a que en la familia ocurrieran profundas heridas y división. Tal vez ustedes son conocedores, igual que yo, que hay familias donde por un terreno los hermanos se matan, los tíos se matan, los primos se matan por algún terreno. Total disfunción. En esta predicación, hermanos, analizaremos hoy las características de una familia disfuncional. Y lo haremos usando la historia de José y sus hermanos. Identificaremos las raíces de estos problemas. Y veremos cómo Dios puede sanar y restaurar incluso las familias más rotas. Dios puede sanarlas. Dios puede restaurarlas. Veamos favoritismos y preferencias. El favoritismo en la familia de Jacob fue evidente desde el principio. Jacob, dice la Biblia, amaba más a José que a sus otros hijos. Favoritismo. Cuando uno favorece a un hijo sobre otro, uno está sembrando problemas serios. Uno está sembrando disfuncionalidad. Porque aquel amor que tenía Jacob por un hijo más que por otros, le generó en la familia un ambiente de celos entre ellos y de resentimiento entre ellos. La Biblia dice en Génesis 37:3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Jacob le hizo una túnica de colores a José. Esa túnica simbolizaba la posición especial que tenía José sobre sus otros hermanos. Este acto exaltó a José por encima de sus hermanos y le dejó claro a los hermanos que su papá valoraba más a José que a los demás. Lo dejó claro, porque siempre nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Así como la imagen que les mostré. Una mujer puede decir, no, ya mis hijos todos los quiero por igual. Y en la sala del apartamento de la casa, una enorme foto bonita de uno de ellos. Y los demás así, chiquita, como en este tamaño cédula la foto, chiquita, ¿no? En todos los demás. Nuestros hechos demuestran nuestro favoritismo hacia alguien, especialmente dentro de la familia. El favoritismo causa heridas profundas en las personas. Causa heridas profundas dentro de una familia. A lo mejor usted ha sufrido eso. Usted ha sufrido. Donde en su familia, su mamá o su papá tenía un favorito. Y no a veces era aquello así que medio escondido. No, abiertamente no. Tú no sirves, este sí. Tú debes de ser como este. No, mira a tu hermano, mira a tu hermana. Favoritismo. Los sentimientos que surgen son sentimientos de inferioridad, resentimiento y enojo ante la injusticia. Porque aquel que está supuesto a ser imparcial y que ame a todos por igual, ha demostrado que no es así. Entonces sientes la injusticia. No en balde la palabra de Dios dice que todo pecado es injusticia. Todo pecado. O es injusticia hacia Dios o hacia mi prójimo. Pero todo pecado es una injusticia. Y cuando uno comienza a sentir eso, es injusticia. Los sentimientos que surgen, pues quizás soy inferior, ¿no? Porque si lo dice mi mamá, lo dice mi papá, quizás, pues sí, no, quizás soy inferior. Y eso comienza a hacer que surja en el corazón un resentimiento que se convierte en enojo. Enojo hacia tus hermanos. Enojo hacia tu papá y tu mamá. Claro, como son más grandes que tú, no se los dices. A veces, cuando ya eres adulto, se los dices. A veces. Pero es papá, es mamá, no puedes decírselo. Entonces te guardas aquello. Lo escondes aquello. Y esto lleva y conduce a relaciones rotas. Rompe la relación con tu mamá o con tu papá. Sigue siendo tu mamá, sigue siendo tu papá, pero queda rota la relación.
Y además derrota, produce conflictos constantes en la familia. La Biblia nos advierte contra esta actitud en Efesios 6:4. Y nos dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Criar a los hijos, hermanos, con amor y justicia es la clave para evitar resentimientos y evitar divisiones en la familia. Pero aparte del favoritismo, el otro gran problema es la falta de confianza y comunicación. En una familia disfuncional, una familia que no está funcionando como debiera, la comunicación suele ser inexistente. No se hablan. O si lo hacen, la comunicación es deficiente, totalmente deficiente. En el caso de José y sus hermanos, la Biblia nos dice en Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían. Y por eso, dice, no podían hablarle pacíficamente. Sus hermanos expresaban el resentimiento hablándole, como a veces decimos, golpeado a su hermano. Le hablaban golpeado. Sus palabras, como dice Proverbios, eran como golpes de espada, porque ya tenían ese enojo. Y eran cortantes. Y golpeaban con sus palabras y no podían hablarle pacíficamente. No podían. Era por esa raíz de enojo que había en sus corazones. Eso era lo que impedía el que se entendieran. Porque cuando hay enojo de por medio, no puedes entenderte con nadie. Tienes enojo. El enojo es como una inflamación del alma. Entonces vas al médico y pues te quebraste un brazo, no te puede hacer nada hasta que baja la inflamación. La inflamación tiene que bajar primero para que haya sanidad. El enojo tiene que bajar del alma para que haya sanidad. Cuando la comunicación se rompe dentro de una familia, cuando los hijos ya no hablan con los padres, ni los padres con los hijos, ni el esposo con la esposa, cuando ya no se hablan entre sí, entonces las heridas se hacen más profundas. Es como hacer el agujero más grande y más hondo. En lugar de confrontar los conflictos de manera saludable, en lugar de hacer eso, las personas recurren por la indiferencia. No me habla, no le hablo. ¿Qué creen ustedes que puede producir eso? ¿No? Una ruptura total de la comunicación no resuelve nada. Eso hace más grande el hoyo en el que uno está. La indiferencia, porque lo opuesto al amor, hermanos, no es el odio. Lo opuesto al amor es la indiferencia, donde te vale. Es lo opuesto al amor. Porque el amor no te vale la otra persona. El amor, tú deseas el bienestar, el bien de la otra persona. No te vale. La indiferencia es lo opuesto al amor. Y eso comienza a aparecer, ¿no? Como un nuevo tumor en el alma. Comienza a aparecer la indiferencia. Y con indiferencia uno comienza a agredir pasivamente. Ya no agredes abiertamente, sino que, mira, puedes hacer esto. Ajá, sí. Y no lo haces. Eso es agredir pasivamente. O cuando viene alguien y te dice, pues hemos quedado a las 4. No llegas. Eso es agredir pasivamente a la otra persona. Como no puedes hacerlo abiertamente, lo haces de manera pasiva. Y los cristianos tendemos a hacer eso mucho. Como no queremos perder nuestra imagen de buenos cristianos, entonces tendemos a agredir debajo de la mesa, ¿no? Tendemos a agredir pasivamente, a escondidas, pero siempre agresión. Proverbios 15:1 nos da un consejo valioso. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si queremos evitar la disfunción en nuestros hogares, debemos fomentar el hablarnos, el comunicarnos, donde la comunicación debe de ser abierta, llena de gracia y de verdad, donde uno se dice la verdad. Pero la verdad es algo tan poderoso, hermano,
que a veces hay quien equivocadamente dice, no, yo le dije sus 4 verdades. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que te valió como se sintiera, era la verdad y ahí te va. Esa no es la manera en que la Biblia dice. La Biblia dice que la verdad debe ser dicha en amor. Porque el amor filtra la verdad, en el sentido de que vas a decir la verdad, y debemos decir siempre la verdad, pero no la ocupo como instrumento contundente, no la ocupo como un martillo en que le doy la cabeza, porque hay quien ocupa la verdad de esa manera. Esta es la verdad, y sí es la verdad, y esta es la verdad, ¿no? Dijiste la verdad, pero dejaste destruida la persona. ¿De qué sirvió? De nada, fue una agresión. Lo cual es una manera pasiva de agredir. Porque como por la verdad murió Cristo. ¿No? Así que ahí te va la verdad. No, mis hermanos. Si queremos evitar la disfunción en nuestras familias, debemos fomentar una comunicación abierta. Pero la verdad debe estar llena de gracia. De gracia. Tercer lugar, los celos y la envidia. El favoritismo de Jacob hacia José no solo creó división, sino que también sembró celos y envidia en el corazón de los hermanos de José. Nuestras acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Y debemos siempre considerarlas. Génesis 37:11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Uno puede notar cuando los hermanos no se llevan. Uno puede notar cuando los hijos están mal entre ellos. Pero muchas veces eso uno de padre lo creó. Y es consecuencia del mismo pecado de uno, del favoritismo. Dice la palabra de Dios que en el caso de los hermanos de José, la envidia de ellos les llevó a conspirar contra él, a deshacerse de él y deshacerse de su hermano de manera violenta. Violenta. Imagínate tú que tú andas muy tranquilo y tu hermano está pensando cómo matarte. No, hombre, se siente horrible eso de solo pensarlo, ¿no? O tú eres quien está complotando para destruir o matar a tu hermano. Hay quien es así. La envidia hace eso. Los celos hacen eso. Recurren a la violencia. Y la violencia, mis hermanos, hace que se te olvide quién tú eres. Quien recurre a la violencia hace que se te olvide quién tú eres. Te olvidas que eres hijo de Dios. Te olvidas que eres hija de Dios. Se te olvida Dios no hay. Dile el nombre que se lo acaben. No, lo que me hizo. Santiago 3:16 nos advierte sobre esto. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Toda obra perversa. ¿Qué tal si ponen el aire, por favor? Al menos acá arriba. Siempre el altar es más caliente. No, suena como que no es cierto, pero es cierto. Siempre el altar es más caluroso. Pues bien, si queremos proteger nuestras familias, entonces, hermanos, debemos aprender a celebrar los éxitos de todos nuestros hijos por igual. Se graduó, celebramos que se graduó de la universidad. El otro se graduó de kinder, celebramos que se graduó de kinder. Y el otro pasó de 6º grado a 7º, celebramos, ¿no? Y lo hacemos por igual. Buscamos de hacerlo por igual y nos gozamos en esto con ellos. Debemos aprender a celebrar los éxitos de los demás. A veces la envidia impide eso. Uno ve de que el otro le está yendo bien. Comienza a murmurar. No, hermanos. Debemos de celebrar. Es lo que el Señor nos ha enseñado. El éxito de otro, debemos de gozarnos en él. Ese es el antídoto contra la envidia.
Gozarte de lo que Dios ha hecho en el otro y lo reconoces como tal. Esto no lo hizo por su mano, esto no fue la casualidad, esto no fue la suerte, fue Dios quien lo bendijo de esta manera y yo me gozo. Ese es el antídoto contra la envidia en el corazón de uno. Gozarte por el éxito de otro. Gozarte. Y no envidiarle y murmurar y tratar de llevarlo abajo, ¿no? Quizás ustedes han escuchado la historia de por qué cuando la manera en que cuando han capturado cangrejos, los meten a todos en una cubeta y ninguno se sale. No le ponen tapa. ¿Por qué? Porque en lo que va saliendo uno, el otro lo jala. Y va otro buscando para ver y el otro lo jala. No es necesario poner tapa. Uno no deja salir al otro. Y al final, ninguno sale. Eso es lo que hace la envidia. Quedas atrapado. La envidia es aquello de ni él ni yo. Ni tú ni yo. Eso es lo que hace la envidia. Ni aquel ni yo. Eso es pecado. Es pecado. Dios aborrece eso. Nosotros debemos de celebrar y gozarnos con los éxitos de otros hermanos, de las hermanas. Un buen trabajo, un buen ministerio, un buen alcance, un nuevo salario, una nueva posición. Debemos de celebrar. Fue Dios quien hizo eso. No fue la persona, ni la suerte, ni el destino. Fue Dios quien hizo eso. Así que en lugar de sentirnos amenazados por eso, debemos de celebrar eso. Si te sientes amenazado es porque la envidia comienza a aparecer en ti. No permitas que eso surja en tu corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de esta disfunción familiar? Bueno, la primera consecuencia es la ruptura. Se da una ruptura de las relaciones. En el caso de José y sus hermanos, el favoritismo y la envidia llevaron a que sus propios hermanos conspiraran contra él para matarle. Para matarle. Génesis 37, del 18 al 20, nos lo dice, conspiraron contra él para matarle. Díganme si no es una familia disfuncional donde un hermano busca la muerte de otro. Totalmente disfuncional. Le dieron lugar al pecado, pero a plenitud. Para decirlo menos, esto lo que muestra es la falta de armonía en la familia, porque llegan al extremo de planear su muerte, Cuando una familia, hermanos, no está fundamentada en el amor y en el respeto mutuo, los lazos que les unen se deterioran, se pudren y comienzan a romperse. Y entre los hermanos o dentro de la familia comienzan a verse como rivales. Los padres pierden autoridad moral. Mi mamá, no le hagas caso. Mi papá, ese viejo, no le hagas caso. Y comienzan a perderse el respeto. Ya no hay respeto. Los padres han perdido la autoridad moral para guiar a sus hijos. Ya no pueden guiarle, porque la autoridad viene cuando le es concedida a uno. Las personas que te siguen porque te concedieron autoridad sobre ellos. Les ven en ti a alguien que les ama y que desea el bien de ellos. Y cuando no ven eso, sino que lo que ven es falta de respeto y favoritismo, entonces los hijos nos retiran la autoridad moral para guiarles. Te la retiran. Siguen siendo tus hijos porque tú los tuviste, ¿no? Siguen siendo tus hijos. Pero en cierta manera comienzan a dejar de ser tus hijos. Comienzan a dejar de serlo. Mis hermanos, el hogar deja de ser un refugio seguro. Porque eso es lo que es el hogar. Es un refugio. Terminaste tu día de labor con pruebas, luchas, dificultades y quieres llegar a un lugar
que es tu refugio seguro, donde ahí tienes personas que te aman, te estiman, te levantan, te ayudan. Tu familia, tu hogar, un refugio seguro deja de serlo. Y hasta los hijos, y hasta uno mismo, ya la piensa 2 veces llegar de nuevo a la casa. Y ya uno comienza a buscar horas extras. Y hay quien comienza a buscar mejor otro trabajo. Y hay quien mejor se va al parque hasta que sean las 8. O que sean las 9 para llegar justo para la hora de dormir y evitar verse y evitar hablar. Jesús enseñó en Marcos 3:25. Dijo, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Refiriéndose a la familia como casa. Ya ven que nosotros, al menos los latinos, acostumbramos a decir, voy a la casa, aunque no tengas casa. Pero te refieres a tu hogar. Eso es lo que uno está queriendo decir. Voy para mi casa, voy para mi hogar. Eso es lo que estás queriendo decir. Porque casa representa eso, hogar. Y Jesús usa de esa manera su palabra en este texto, en este verso. Y si una casa, si una familia está dividida contra sí misma, tal familia no puede permanecer. No puede. La falta de unidad dentro de una familia no solo trae dolor y separación, sino que también debilita la familia como tal. Deja de ser el propósito que Dios le ha dado. Un refugio para ti, donde encuentres amor, afecto, paz. En cualquier otro lugar no hay nada de eso, pero allí lo vas a encontrar. Es lo que está supuesto a hacer tu familia, mi familia, toda familia. Pero el pecado estropea eso, arruina eso. Y en lugar de ser un lugar que es un refugio para ti, se convierte en un lugar de conflicto que buscas evitar. Alguien decía, ¿no?, que cuando tu hogar es refugio, al esposo le cuesta despedirse porque no se quiere ir. A la esposa le cuesta despedirse porque no se quiere ir. Porque es un refugio. Pero cuando ha dejado de serlo, nadie quiere regresar ahí. Nadie. Porque hay lucha, conflicto, pleito, gritos, celos, envidia. ¿Quién quiere regresar ahí? Se ha perdido el propósito que Dios le ha dado a la familia. El propósito de que sea un refugio para ti, de amor y paz. Eso es lo que Dios quiere. Proverbios dice que hay mujeres que con sus propias manos destruyen su casa. ¿No? Y si la Biblia dice, porque así es. ¿No? Porque ellas mismas, con sus acciones, en lugar de acercar a quienes aman, les aleja con sus acciones. Y pienso que lo mismo va para uno de hombre, donde uno con sus propias acciones puede alejar a las personas. Alejar a las personas. La misión que Dios tiene para cada uno de sus hijos es tener una buena familia. Y no depende de las cosas que se tengan ahí. Para nada. Porque un hogar, ¿qué? El dinero te puede comprar una casa, pero no te compra un hogar. Un hogar, pues tú puedes tenerlo viviendo debajo del puente con alguien, ¿no? De tu familia, tus hijos y tu esposo, debajo de un puente. No tienes dónde, pero es tu hogar. Pero hay quien tiene enormes casonas, enormes, y no tienen hogar. Quizás algunos de ustedes hasta trabajan para patrones que son así, patronas que son así. Enormes mansiones y no tienen hogar. Viven solos en más de un sentido. Viven solos. Así que esto causa, mis hermanos, dolor y amargura. La disfunción familiar no solo afecta pues las relaciones, sino que también deja heridas emocionales profundas. Quizás usted sufra de alguna de ellas. Quizás usted esté doliéndose en esta mañana por alguna herida de este tipo.
y todavía sangra. Todavía sangra. José experimentó el dolor de la traición. Sus hermanos le traicionaron y lo soportó. Fue doloroso para él ver cómo lo vendían como esclavo. Años después, cuando sus hermanos fueron a Egipto, él todavía recordaba el sufrimiento que había vivido. Todavía lo recordaba. Es posible que usted todavía recuerde el sufrimiento que pasó, de algo que sufrió en su propia familia, con su mamá, su papá, sus hermanos. Muchas personas hoy en día llevan cicatrices por el rechazo, el abandono o la falta de amor en sus hogares. La llevan, ¿no? La llevan. La amargura puede crecer en el corazón de quienes están heridos. Y cuando alguien se vuelve amargo, aquello te impide el perdón y la restauración que Dios quiere para ti. Lo impide. La amargura no te deja recibir el perdón de Dios ni dar el perdón que debes dar. Es importante tratar estas heridas que hay. Y esto lo hacemos con la ayuda de Dios para que la amargura no domine tu vida. Solo Dios puede tratar eso. Psicólogos pueden ayudarte aquí, pueden ayudarte allá. Pero la raíz del problema es el pecado. Y solo Dios puede sanar eso. Solo Dios. La disfunción familiar, hermanos, no solo afecta a una generación, sino que muchas veces afecta a la siguiente generación y a la siguiente. Y no que hayan tal cosa, como algunos dicen, de maldiciones generacionales, no. Sino que se establecen patrones. Tú viste eso creciendo, entonces absorbes de que eso es lo normal. Tienes tu propio hogar, lo repites. Por eso es que cuando hay un padre o una madre alcohólica, alguno de los hijos se vuelve alcohólico. Quien a su vez genera eso de nuevo con alguno de sus propios hijos. Así que no hay tal cosa de maldición generacional, sino que son patrones que se establecen dentro de una familia y se transmiten. Es un ciclo de favoritismo y engaño. Y este ciclo pasa de generación a otra generación. Y de esta manera afecta las emociones, el espíritu, toda la familia. Éxodo 34:7 dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No como un castigo arbitrario y caprichoso, sino que porque los hijos tienden a repetir lo que ven en casa. Hace algún tiempo les contaba esta historia africana, un cuento africano, que un día el papá pez le llegó una nota de queja del maestro de sus hijos, los pececitos. Entonces el papá fue a la escuela y le dice, oiga, ¿por qué me mandaron esta nota? Y le dice, es que su hijo cuando nada de lado. No, eso no es así. Y se discutió con el maestro ahí y cuando se fue nadando de lado. No nos damos cuenta de los propios errores. Por eso la palabra de Dios el domingo pasado les compartía, les instruía. Es de clamarle al Señor, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Líbrame, ilumíname, Señor. Porque uno siempre se justifica a uno mismo. Pero es la carne en uno que le hace a uno creer esa mentira de que uno siempre esté en lo correcto. El único que siempre estuvo en lo correcto fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí, aparte de Él, ninguno de nosotros está siempre en lo correcto. Nos equivocamos, cometemos errores, cometemos mal juicio. Todos nosotros en algún momento, nadie es sabio todo el tiempo, nadie, ni siquiera Salomón, nadie es sabio todo el tiempo, con excepción de nuestro Señor Jesucristo. Dios ofrece sanidad, Dios ofrece restauración,
para romper esos ciclos, ese patrón, donde si tú lo recibiste así en tu casa, rompe eso. ¿Para qué vas a transmitirle eso a tus hijos? ¿Para qué heredarles eso a tus hijos? A que luego ellos continúen con la amargura y el sufrimiento en sus propios hogares cuando sean mayores. Es de romper con la ayuda de Dios y restaurar las familias. Vayamos concluyendo. Dios puede restaurar una familia disfuncional. Dios puede restaurarla. Él quiere restaurar. Él quiere que tu familia sea un refugio de amor y paz. Eso es lo que Dios desea. Pero el pecado impide eso. Uno de los aspectos más importantes en la restauración de una familia disfuncional es el perdón. José, a pesar de haber sido vendido por sus hermanos y haber sufrido injusticias en Egipto, no permitió que la amargura dominara su corazón. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimentos, él tuvo la oportunidad de vengarse. No lo hizo. En lugar de vengarse, los perdonó. El perdón, mis hermanos, es soltar la injusticia que te hicieron. El perdón es para sanidad y beneficio del que perdona. Uno es el que sana. El perdón no es para beneficiar al que te ofendió. Hay quien confunde reconciliación con perdón. El perdón es para uno ser liberado de aquella injusticia que te tiene esclavo. Y uno rompe aquello. Te perdono. O sea, ya no voy a tomar esto en cuenta en tu contra. Ya no. Porque eso me está haciendo daño. Tomarlo en cuenta. Y te liberas. Reconciliación es como para restaurar una relación, donde a veces es necesario pedir perdón el que ofendió para que se restaure la relación. Es para eso. José tuvo oportunidad de vengarse y no lo hizo. Quizás tú tengas oportunidad de vengarte de aquellos que te hicieron daño. Quizás fueron los de tu propia familia que te hicieron daño. En Génesis 50:20 dice la palabra de Dios, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Dios lo encaminó a bien. Y ese es nuestro Dios. Aquellas cosas torcidas, Dios es tan poderoso que puede de ellas sacar y enderezarlas. Así es el gran poder de Dios. Tu vida misma es una vida torcida. Mi vida, la vida de todos, nacemos torcidos. Pero el poder de Dios es tan grande que puede tomar una vida torcida, circunstancias torcidas y enderezarlas. Mostrarte un nuevo camino. El perdón no significa justificar o excusar el mal comportamiento. No significa eso. El perdón significa soltar la carga de resentimiento que uno tiene. Significa permitir que Dios sane tu corazón. Eso es el perdón. Soltar la carga de resentimiento para sanar tú. Si la relación se sana o no, esa es otra cosa. Y esa es otra dinámica. Esa es otra cosa. Pero tú necesitas soltar la carga de resentimiento. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Penetra, ¿no? Penetra. Cuando una familia aprende a perdonarse, entonces se abre la puerta para la sanidad y la restauración. La restauración de la comunicación y de la confianza. Después de muchos años de separación, José y sus hermanos tuvieron una conversación sincera. Y aquella conversación permitió restaurar la relación. La comunicación honesta es clave en cualquier familia. Muchas familias sufren de esto. Porque como dice Santiago, capítulo 1, verso 19,
todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Esta es la instrucción de la palabra de Dios. Para restaurar la confianza en la familia es necesario aprender a escuchar sin juzgar. Es de aprender a expresar los sentimientos con respeto y buscar soluciones en lugar de quien tiene la culpa. Soluciones. Cuando una familia aprende a comunicarse con amor y verdad, la restauración se vuelve posible. Hay que buscar a Dios, hermano, como el centro del hogar. La verdadera restauración de la familia solamente puede ocurrir cuando Dios ocupa el lugar central en el hogar. La familia de Jacob vivió años de conflicto. Fue hasta después que experimentaron un cambio. Josué 24:15 dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando una familia decide seguir los principios de Dios, el amor y la unidad, la paz se establecen en ese hogar. La oración, el estudio de la palabra, la búsqueda de dirección de Dios. Mis hermanos, ore con sus hijos cuando están pequeños. Cuando ya estén grandes no van a querer hacerlo. Muéstreles ustedes cuando están bajo su dominio, cuando puede hacer la diferencia en sus vidas. Recordarán ustedes quizás un comercial que había en televisión hace mucho tiempo y salía, ¿no? Y estaba papá en el sillón leyendo el periódico y llegaba un niño, su hijo pues, y le decía: papá, vamos a jugar basquetbol. No, hijo, ahorita no puedo. Y luego en la siguiente escena el niño sale más grandecito y le dice: papá, vamos a jugar basquetbol. Y el papá estaba haciendo otra cosa. No, hijo, no puedo. En la tercera escena, el papá le dice al hijo: hijo, vamos a jugar basquetbol. Y el hijo ya estaba muchacho. Y solo lo voltea a ver y le dice: no, papá. No. Hay cosas que uno puede hacer en cierto periodo de la vida. Si ese tiempo pasa, después, aunque quieras, no puedes hacer nada. Debes aprovechar el tiempo. Debes aprovechar el periodo de la infancia de los niños, que es breve. Los niños pequeños no duran. No duran. La adolescencia se va así. Aquello debe de ser aprovechado. No importa cuán disfuncional sea una familia. Cuando ésta se rinde a Dios, tiene el poder de sanar, de restaurar y de dar un nuevo principio a esa vida. La palabra de Dios, hermanos. Y acá, por favor, muestra Fermín la siguiente. El párrafo. Aquí quiero resumir en este párrafo. Para fomentar una comunicación saludable en la familia, lo siguiente es importante. Primero, escuchar con atención y sin interrumpir. Segundo, hablar con amor y sin levantar la voz. Tercero, expresar emociones con respeto y sin ofender. Cuarto, buscar soluciones en lugar de alimentar discusiones innecesarias. Esto, hermanos, va a fortalecer su familia. Como a veces le digo a algunos hermanos: hágame caso, hágame caso. Esto es por su bien. Le va a ir bien si usted implementa esto antes de que se conviertan en heridas profundas. Heridas profundas. Mis hermanos, Jesús nos enseñó en Mateo 7, 24 a 25, que el hombre sabio es aquel que construye su casa sobre la roca. Es decir, sobre la palabra de Dios. La roca es la palabra de Dios. Cuando una familia ora junta, cuando la familia lee la Biblia junta, cuando la familia busca la decisión de Dios junta, entonces se fortalece espiritualmente y es capaz de superar cualquier adversidad. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La oración une, mis hermanos.
Un hogar que busca a Dios se convierte en un refugio de amor, protección, paz y restauración. Las familias, pues, disfuncionales no son un fenómeno moderno. Muchas familias han enfrentado favoritismos, celos, falta de comunicación, heridas emocionales. Sin embargo, la historia de José nos muestra que Dios puede restaurar incluso las relaciones más rotas. Dios puede restaurarlas. Mis hermanos, Efesios 3:20 dice su palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder para sanar cualquier familia. Dios tiene el poder para sanar tu vida. Dios tiene el poder para sanar la familia de la que vienes, la familia que tienes. Dios tiene el poder y convertir a aquella familia en un refugio de amor, de paz, de restauración. Pero debes de tener a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Jesucristo debe ser la roca en tu vida, en tu familia. Solamente Él puede hacer estas cosas posibles. ¿Habrá alguien entre nosotros que, arrepintiéndose de sus pecados, quiera entregar su vida a Cristo? Ya no quiere estos golpes, estas heridas, este sufrimiento. Hoy es el día cuando tú puedes entregar tu vida a Cristo, invitarle a entrar en ti para que te cambie, te transforme, te sane, te restaure. ¿Hay alguien entre nosotros? Levante su mano si es así, para poder yo verle y orar por usted. ¿Hay alguien entre nosotros? Muy bien, asume entonces que todos somos creyentes. De no ser así, quiera Dios dar una oportunidad más a usted para que pueda tener esto precioso que Dios le ofrece. Y usted, amigo o amiga que nos ve, nos escucha a través del internet, de YouTube, Facebook, esta invitación también es para usted. Si usted ha sufrido en carne propia injusticias de quien no esperaba, de su propia familia, Dios puede sanarle, restaurarle. Dios desea hacerlo. ¿Querrá usted hacerlo también? Si así desea, repita después de mí esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, sáname de todas estas heridas y este dolor que siento. Sáname y entra en mi vida según lo prometiste, dándome, Señor, una nueva oportunidad para vivir. Ya no quiero ser esclavo de mi pasado. Ya no quiero ser esclavo del resentimiento. Suelto esta carga, Señor, delante de ti y te invito a entrar en mi vida, Señor Jesús. Gracias por escucharme. En tu precioso nombre he pedido estas cosas. Amén y amén.